que hay mucho por hacer. Chicos y chicas, bueno, vamos a continuar para terminar el encuentro número 5 con el tema que nos había faltado, que era el tema de la afectividad, ¿sí? Habíamos avanzado con la voluntad y habíamos hablado algunas cuestiones vinculadas a qué características tenía y ese proceso psíquico de construcción y de fortalecimiento de la voluntad. Em, y vamos a avanzar entonces ahora en el último de los puntos del encuentro 5 que es el tema de la afectividad. Vamos a tratar de acceder a alguna definición para ver de qué se trata, eh, algunas manifestaciones, eh, a qué manifestaciones nos referimos cuando decimos son manifestaciones de la afectividad, y la vamos a intentar diferenciar de la emoción y del sentimiento, o mejor dicho, dentro de la afectividad vamos a diferenciar entre emoción y sentimiento que tienen características diferentes y que cuando refiramos a nuestra propia experiencia nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas diferencias. Y entonces vamos a adentrarnos al concepto de afectividad como un conjunto de procesos psicológicos que surgen de la adecuación o no a las necesidades de una persona, de un sujeto en la relación con el entorno. ¿No? Y ahí, en esa relación de correspondencia o no a las necesidades de un sujeto, se van generando reacciones favorables o desfavorables. ¿No? Y esas reacciones, de alguna manera, se van mostrando, se van expresando en estados de afectividad o en estados de afectación, que son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones. Nosotros vamos a ver una aproximación a esta cuestión de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones, ¿no? Entonces, vamos a decir que la afectividad tiene algunas características. Vamos a mencionar 6 por lo menos, ¿sí? Eh, la intimidad, que es el modo personal, es decir, interior de cómo un sujeto experimenta un estado afectivo, ¿no? Eh, Ante una misma situación, alguien puede estar sereno o alguien puede ponerse nervioso, no sé, una situación de un accidente. Alguien, ante eso mismo, alguien puede reaccionar internamente de distintas maneras, ¿no? Es el modo en cómo se experimenta interiormente, ¿sí? Un acontecimiento. ¿Mm? Es el modo personal de cómo un individuo experimenta un estado afectivo particular. ¿Mm? Después hay otra característica de la afectividad, además de la intimidad, que es la polaridad. Dos polos. Tenemos un polo positivo o agradable y otro negativo o desagradable. Es decir, una vivencia agradable o una vivencia desagradable, positiva o negativa. Podemos alegrarnos en nuestro cumpleaños por la presencia de nuestros amigos, ¿sí? Pero a la vez, ¿sí? Sentir tristeza porque no tenemos a nuestros padres, ¿no? Eh, esa polaridad es una característica de la afectividad, ¿no? Y se la considera positiva a la una o negativa a la otra, o vincularlo con lo agradable o lo desagradable. ¿Mm? Después tenemos, además de la intimidad y la polaridad, tenemos la profundidad, un tercer elemento, la profundidad, es decir, el grado de significación que tiene esa experiencia para una persona. ¿Sí? Eh, una graduación de lo que siento, puede decirse, es decir, cuánto significa, mucho, poco, ¿sí? Para mí es más importante el amor de los integrantes de mi familia que
la amistad que tengo con algunas personas, ¿no? Es la significación que alcanza esa experiencia afectiva para cada uno. Y entonces, además de la intimidad, la polaridad, la profundidad, que es el grado de significación, tenemos la intensidad, ¿sí? Que se refiere, esta característica de la afectividad, eh, al cuánto, a la magnitud de la vivencia afectiva, ¿sí? Que se expresa en lo que pasa en la fisiología. ¿Sí? Eh, Son reacciones fisiológicas. Ante una situación se me altera el ritmo cardíaco, me pongo colorado, me sube la presión arterial o se me baja la presión arterial, la respiración se agita, ¿m? Que puede suceder ante alguna situación violenta, por ejemplo, un asalto o la situación del accidente si lo vivimos ahí muy cerca, o una pelea que suceda cerca nuestro, ¿sí? O una alegría que nos hace acelerar el ritmo cardíaco, también se acelera la respiración, bueno, la intensidad, ¿no? La afectividad tiene esa característica de lo más o lo menos intenso, además de lo profundo, además de esta polaridad negativa positiva y además de ese modo particular interno en que lo vivo. Y además tiene otra característica la afectividad, que es la amplitud. ¿Cuánto compromete a la persona, digamos, ese estado afectivo? ¿Mm? Eh, Compromete toda la persona tal que, por ejemplo, un estado de tristeza embarga toda la vida o una alegría es permanente, la amplitud, ¿no? Eh, ¿Cuánto compromete de la personalidad del individuo ese proceso afectivo? Y el nivel, de alguna manera, es una valoración, que es otra de las características, una valoración eh, social que puede tener una experiencia. Y que eso va a depender de la orientación moral de la persona, pero también de un conjunto de personas como puede ser una comunidad. ¿Mm? Eh, Cuando ustedes vayan al texto, van a ver que hay como un ejemplo que hoy podríamos ponerlo en duda, ya les digo por qué. Dice, en nuestra sociedad dice, odiar se valora negativamente, ¿no? Uno podría decir, sí, es cierto, porque no está bueno, ¿no? Odiar podría ser el odio, algo que fácilmente pudiéramos identificar con un afecto negativo. Pero de pronto se propone, estoy pensando y digo, sin meterme en la cuestión política o partidaria o de gusto o disgusto, pero por ejemplo, en este tiempo hay frases que ponen en cuestión esto. Por ejemplo, nadie odia lo suficiente o no se odia lo suficiente a un sector de la sociedad, ¿no? Como que odiar a ese sector de la sociedad fuera un aspecto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que también el nivel de la afectividad en cuanto a la valoración social puede ir mutando y puede ir, de alguna manera, teniendo otra valoración de acuerdo al tiempo y eso también nos afecta, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Seis Bien, profe. características, sí. No, que va entendiendo, digo. Ah, pensé que había preguntado algo a alguien. Entonces, estas características tan interesantes para entender un poquito, bueno, de qué va o cómo o qué características tiene la afectividad, como para más o menos encuadrarla, ¿no? Y esta afectividad que tiene estas características también se manifiesta de alguna manera, ¿no? Vamos a ver las emociones, vamos a ver las emociones, vamos a ver el placer, vamos a ver el miedo,
los estados emocionales, los tipos de emociones, pero vamos a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de emociones, ¿no? Y podemos decir que son reacciones afectivas que tienen un origen súbito, rápido, de un momento a otro a partir de un estímulo, ¿sí? Y que involucran, por supuesto, un proceso psicológico que también involucra la fisiología y son de corta duración, son intensas, además, ¿no? Es una reacción afectiva, entonces, de origen súbito, o sea, sucede rápidamente, ¿sí? Y que tiene una manifestación fisiológica, por supuesto, un proceso psíquico, ¿m? Y que hay o presenta modificaciones psicológicas y fisiológicas. El cuerpo reacciona de alguna manera, ¿no? Hay bases neurofisiológicas de las emociones, nosotros no nos vamos a meter en esa historia, pero sí vamos a decir que hay dimensiones de las emociones, ¿no? Y que estas dimensiones tienen tres componentes. Componentes subjetivos, componentes conductuales y componentes fisiológicos. Los componentes subjetivos están referidos a. ¿Se acuerdan la característica de la intimidad? Bueno, en las emociones hay un componente subjetivo que refiere a lo que experimenta o siente un sujeto cuando atraviesa un estado emocional, ¿no? Eh, Tiene que ver con esa intimidad o con esa interioridad. ¿No? Eh, Estos componentes subjetivos de alguna manera tienen que ver con disposiciones afectivas de agrado o desagrado hacia situaciones, personas, objetos, ¿sí? Acontecimientos. ¿Sí? Es la vivencia esa. Otra dimensión de las emociones es el componente o los componentes conductuales. ¿Sí? Lo que vemos, ¿no? Las expresiones faciales, los gestos y las acciones que desencadenan una emoción, ¿no? Eh, a ver, al revés, son los gestos y expresiones faciales, ¿sí? O acciones que una emoción desencadena en nosotros o en el sujeto, para decirlo correctamente. Y el otro componente es el fisiológico o los componentes fisiológicos. Se refiere a lo que decíamos hace un ratito, las reacciones somáticas, ¿no? La sangre se revoluciona, digamos, hay cambios respiratorios, me saliva la boca, o se me seca la boca, ¿no? Cuando estamos nerviosos a veces sucede, han tenido la expresión, la situación de hablar, de tener que hablar frente a una, no sé, a un público, ¿no? La sensación de que la boca se reseca, la garganta, ¿no? Bueno, esa es una situación, ¿no? Eh, que tiene que ver con esta dimensión. O al contrario, vemos, no sé, una comida que nos gusta y tenemos un hambre de aquello y la boca nos empieza a salivar, porque ¿no? Hay una reacción fisiológica de preparación. Entonces, tengo hambre, veo el estímulo ahí, se me hace agua la boca, la clásica expresión, se me hace agua la boca, ¿no? Tenemos esa situación como parte de esta dimensión de las emociones, ¿no? Que son intensas, que surgen así de un momento para el otro, y podemos encuadrarlas o ponerlas con estas características, estas dimensiones, ¿no? Con estos componentes, mejor dicho. Y hay una diferenciación en los tipos de emociones que hace un señor, Willem Wundt, que las diferencias en dos, básicamente. Emociones activas o pasivas. A las activas las denomina como emociones esténicas, ¿sí? Y son aquellas que generan un incremento de la actividad del sujeto, ¿no? Y ese incremento de actividad
produce modificaciones psicológicas y fisiológicas como las que hablábamos recién, ¿no? Eh, Cuando ustedes reciban su título, seguramente van a tener una emoción esténica, van a saltar de alegría, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, como es. Miren, hay un montón de frases, ¿no? Eh, que cuando uno los puede referir, ¿no? Es decir, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Es decir, hay toda una predisposición, eh, una adecuación, ¿sí? de expresiones que una situación nos genera, ¿no? Cuando estamos contentos saltamos, cuando estamos tristes lloramos, o eso en relación a las esténicas o activas y las emociones pasivas o asténicas, con A, que son aquellas que disminuyen la actividad del sujeto, ¿no? Eh, Cuando nos quedamos tiesos por alguna situación, eh, no sé, de miedo, que nos quedamos paralizados, ¿no? O nos quedamos quietos porque vemos un perro ahí que nos mira fijo y si corremos seguro nos muerde, ¿no? Entonces las pasivas son aquellas que hacen que nos quedemos quietos, nos inhiben la reacción motora que podemos llegar a tener, ¿no? Nos quedamos ahí quietos. Dos tipos entonces de emociones. Eso es una definición, una distinción que hace esta persona, Willem Wundt, que nos propone y nos ayuda a entender que hay algunas emociones que nos hiperactivan y hay otras emociones que nos inhiben. ¿M? Y entonces, además de las dimensiones, los tipos, los componentes, eh, vamos a ver que hay estados emocionales, ¿no? Esos estados emocionales, vamos a hablar de tres particularmente: la ira, el placer y el miedo. Dos de ellos, la ira y el miedo, tienen que ver con emociones desagradables, ¿m? Pero por motivos diferentes. La ira, que es decimos que es una emoción desagradable, se origina frente a una frustración. Esto por ahí lo podemos ver no sé, en conductas de violencia del tránsito, por ejemplo, cuando alguien le cierra el paso a otra persona y no puede llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Hay una frustración y se genera una ira, ¿sí? Una emoción desagradable. Pero hay otra que se propone aquí que en tanto emoción desagradable, ya no tiene a la frustración como motivo, sino que tiene como motivo esa emoción desagradable eh, estar en presencia de algo que consideramos es una amenaza, ¿no? Algo nos causa miedo y es algo que entendemos nos puede resultar una amenaza para nosotros, ¿sí? Eh, Cuando estamos frente a no sé, a un precipicio y eso hace que nos retiremos porque nos da miedo, porque si nos caemos nos morimos, ¿no? O siguiendo, no sé, con el ejemplo de los animales, eh, cuando veo un animal, vieron que a veces pasamos al lado de un Rottweiler, de un Pitbull, de uno de esos animales enormes, molosos, grandotes, si te me llega a agarrar, me saca una mano, ¿no? Hemos tenido esas experiencias, ¿no? Y, y entonces, bueno, tenemos distintas reacciones, ¿no? ¿Se nos agita el corazón o no? Díganme. Yo soy medio, para los perros grandes, no voy a decir la palabra, pero digo, me da, y se me acelera el corazón, me empieza a atravesar una sensación que hasta que no me puse al lado del perro no lo tenía. Apareció ahí, súbitamente, ¿no? O hay alguien que se le anima a los perros y los encara. Tenía No, un... hay un dicho que dice, cuando un perro te ataca, decís, San Roque, que no me toque. Te puede No sé, yo no. intentar.
No, no, yo no me animaría a decir la frase, pero bastante lejos, digamos, ¿no? Lejos del perro, lejos del perro. Bueno, esas serían las desagradables. Eh, digamos, una motivada en la ira, en la frustración y la otra en una amenaza, ¿no? Que es el miedo. Pero hay un estado emocional que es el placer, que se vincula a una emoción agradable, ¿sí? Y que está provocada por reacciones de deleite, ¿sí? De satisfacción. Eh, no sé, me gusta mucho el chocolate y comer un chocolate, bueno, lo disfruto mucho, ¿no? Hay una experiencia de disfrute en esa cuestión. Eso más vinculado a lo táctil, pero puede ser una satisfacción, no sé, para volver a poner el ejemplo, cuando ustedes se reciban y obtengan su título, ¿sí? Va a haber una emoción agradable, de deleite, de decir, bueno, culminé, lo logré, ¿no? Hay una situación de deleite por eso que se está viviendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ira, placer o miedo, hablamos entonces de estados emocionales, ¿no? Hay teorías de las emociones que nosotros no las vamos a ver, no nos interesa demasiado los fines de los objetivos de la carrera, pero sí me interesa distinguirlas a las emociones de los sentimientos. Entonces, ¿qué habíamos dicho de las emociones? ¿Cómo son en cuanto a la aparición y a la intensidad? ¿Cómo son? Más cortas. Cortas, sí, bien. ¿Qué más? Mm, De a uno, por favor, de a uno, no hablen tanto así. Son rápidas y a través de un impulso. Sí, siempre hay un estímulo, ¿sí? Surgen rápido, ¿sí? Surgen rápido. eh, digo, no necesitan demasiada preparación para que nos emocionemos. eh, y Más además, lento, más ¿cómo? duradero. Los sentimientos son más lentos y más duraderos. Al revés. Los sentimientos son más, las emociones son más rápidas, ¿sí? Y son, como dijeron tus compañeros, y son muy intensas. ¿M? Son intensas. Son Bueno, temporales, profe. ¿cómo? Temporales puede ser. Claro, Temporales. duran un corto tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Se alejó el perro y se me pasó la taquicardia, ¿no? No Generan dura, reacciones, generan reacciones fisiológicas, como dijo usted. ¿no? Como cuáles, por ejemplo, Y bueno, la taquicardia. la El miedo, taquicardia. la taquicardia, claro, transpiración. Claro, ¿no? Dentro de transpirar, las manos me sudan, ¿no? Es, es increíble cómo esas situaciones nos generan reacciones en el cuerpo. ¿Mm? Adrenalina. Te agarran como escalofrío, hay gente que reacciona de ma- manera, algunos gritan, no sé, son reacciones raras. Sí, yo supongo que algunas serán graciosas y otras no deben, no deben dar tanta gracia, ¿no? Cuando vemos. Porque además después está algo que nosotros hemos visto. Miren a qué los voy a llevar. Eh, el estímulo de lo que vemos, ¿sí? Percibimos algo, ¿no? Y a veces el percepto que formamos, el objeto de esa percepción, no puede estar indicando una realidad o la otra, ¿no? Entonces, hay alguna situación que para esa persona está siendo crítica y está recibiendo taquicardia y salta del susto, a nosotros nos causa gracia cuando lo vemos a la distancia, ¿no? Entonces, son reacciones diferentes que tienen que ver con la valoración, como decíamos recién, que tiene que ver
eh, con la intensidad que tiene que ver con todas esas características que veíamos recién. Bueno, todo esto para decir que son diferentes las emociones de los sentimientos. Y definimos sentimientos también como un proceso afectivo, eh, que está dado el sentimiento a través de una experiencia social. ¿Mm? Y ya vamos a ver esto, y que se caracterizan justamente, y ahí está la diferencia central con las emociones, por ser prolongados y de menor intensidad que las emociones. Es decir, si tenemos que las emociones son intensas y cortas, ¿no? Los sentimientos van a ser más largos en el tiempo, ¿sí? Y más light, digamos, más suaves, no tan fuertes, no de tanta intensidad, pero más prolongados en el tiempo, ¿no? Eh, la amistad, ¿no? La amistad duradera, ¿m? Que voy a decir, bueno, sí, soy amigo, pero no andás festejando y a los saltos todo el tiempo de que sos amigo, ¿no? Sino que es un sentimiento más calmo el de la amistad y más duradero, ¿no? Y entonces ahí podemos hablar de algún tipo de sentimientos, ¿no? Eh, Hay sentimientos morales que tienen que ver con, con virtudes o con valores, ¿no? Más que nada, los sentimientos morales, con valores, el patriotismo, la solidaridad, ¿sí? La valoración de lo común, de lo comunitario. Hay sentimientos morales que, por ejemplo, en orden al patriotismo, llegan a entregar la propia vida. No sé, algo que nos toca muy de cerca, el sentimiento de amor a la patria de nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Podría ser un ejemplo de sentimiento patriótico hasta dar la vida. Es decir, puede ser muy profundo, ¿no? Muy profundo, ¿sí? Y duradero, ¿sí? Eh, lo profundo acá no tiene que ver con lo intenso de la emoción, ¿sí? Sino tiene que ver con la valoración, ¿sí? Eh, y tiene que ver con algo que dijimos recién, que es la amplitud, ¿no? La amplitud, cuando embarga toda la personalidad, ¿no? Ese sentimiento moral, por ejemplo, en el caso de nuestros héroes de Valvira que entregaron su vida por amor a la patria, ¿no? O el caso de la solidaridad, ¿no? Eh, Vieron que hay personas que desde que uno las conoce han sido solidarias toda su vida, ¿no? ¿Conocen gente así? Que por mucho tiempo, aún en la adversidad, ¿sí? Siguen haciendo cosas por los demás. No sé, yo pongo una referencia. Gente que conozco de comedores comunitarios. Años hace que, acá en Villa María tenemos algunos que hace 20 años. Y vos decís, ¿cómo llegan a juntar para hacerle de comer o hacerle la merienda o hacerle la cena a, no sé, 120 chicos? ¿No? Y Y eso ese, tiene que ver, profe, con la empatía, tiene que ver con que han vivido lo mismo y se ponen en el lugar del otro, entonces le genera un sentimiento de poder ayudar. por eso, Claudia, decimos que hay una experiencia social en el sentimiento, ¿sí? No tiene que ver solo con un estímulo momentáneo, sino que tiene que ver con lo que hemos vivido, digamos, a lo largo de nuestro recorrido, ¿no? Esa experiencia social de afectaciones, eh, de cuestiones o de vivencias agradables o desagradables, la que de alguna manera van formando los tipos de sentimientos a los que somos más proclives o los que nos afectan más o menos, ¿no? O Eh, no, o puede venir innato, porque yo conozco personas que, tengo amigos, de hecho, que
que tiene una fundación y se dedican mucho a los chicos y están con los niños con tratamiento con cáncer, autista y todo eso, y ellos no han pasado por esa situación, pero de toda su vida, digamos, colaboraron y hicieron, y bueno, llegaron a tener la fundación que tienen hoy, y no porque hayan pasado por eso, sino porque ya es su esencia así, ¿me entendés? Sí, 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 Del es ayudar, ¿no? cierto, pero ciertamente han tenido instancias donde reconocer a otros como un objeto de el trabajo, la entrega, la ayuda, ¿sí? Hay una valoración ahí. Es cierto, no necesariamente tuvieron que haber pasado experiencias de hambre, necesidad para ayudar a otros porque no quiero que me pase a mí, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el sentimiento tiene que ver con ese contacto con otros que no somos nosotros y a los cuales dirijo ese sentimiento, ¿no? A eso nos referimos con la experiencia social, ¿no? Que está básicamente vinculado a esos procesos, ¿no? No tiene, uno diría que no tiene tanto que ver con lo innato, ¿no? No, no, por lo menos en la teoría, ¿no? Por ahí las pasiones, ya vamos a ver, tienen un poco más que ver con eso, eh, pero no el sentimiento, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y además de los morales, podemos referenciar sentimientos intelectuales, por ejemplo, el amor a la ciencia, ¿no? Hay gente que bueno, se ha dedicado toda su vida a estudiar un tema, ¿no? No sé si se los comenté, pero la semana pasada, no sé si este grupo o el otro, le comentaba que justo había visto una referencia de una científica que hacía 30 años venía investigando una misma cosa y que recién en este Sí, último con este tiempo, grupo, profe. ¿cómo? Con ¿A qué este grupo? grupo. Ah, bueno. Entonces digo, ese sostenimiento de la actividad, no por lo que lograba, porque durante muchísimo tiempo no hubo resultados ahí, sino que ese amor al estudio, al sacrificio, ¿no? Eh, ¿Se acuerda que veíamos el tema de la voluntad, ¿no? Como en esa definición conductista de aplazar la gratificación, es decir, de bancarse el esfuerzo, porque lo que esperamos para adelante o más adelante es bueno, es rechazar lo del corto plazo para esperar lo de largo plazo. Bueno, eh, el sentimiento del amor a la ciencia, el amor como un sentimiento, tiene que ver con esa cuestión de duración y de entrega permanente. El sentimiento estético, muy propio de los artistas, de las artistas, de la gente que dedica su vida al arte en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Música, pintura, lo que sea, ¿no? Arte se dice de muchas maneras, ¿no? Em, Así que bueno, vamos a hablar de sentimientos en esos términos, ¿no? Como que tienen una característica eh, de menor intensidad que las emociones, ¿sí? Pero más duraderos. Y que hay una relación con lo social en el sentimiento. ¿M? Siempre se dirige o tiene que ver con un otro. No es solo lo que me pasa a mí en la emoción, ¿no? Y esto es una diferencia también central, ¿sí? La emoción tiene que ver con un proceso interno, individual, ¿sí? El sentimiento toca otras realidades que no son las propias, ¿no? Y de ahí que se vincula a la experiencia social también, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Ok? Ok. Perfecto. Sí, Bien. profe. Profe, vamos bárbaro. Joya, de 10.
Em, Hay estados de ánimo también, ¿no? Em, que los estados de ánimo em, tienen que ver con o son relativas a la formación afectiva también, ¿sí? Son estables, ¿sí? Y constituyen una cualidad de la personalidad, ¿sí? Pero que se pueden modificar esos estados de ánimo. ¿Sí? Em, Tiene algunas características los estados de ánimo. Tienen que ver con la historia afectiva de la persona, del sujeto. ¿Sí? Yo acá tengo una cuestión, a veces digo persona, a veces digo sujeto, porque, bueno, hay teoría también, ¿no? Ustedes, cuando hablamos de persona o sujeto, nos referimos en general a la misma, eh, al lugar donde sucede todo esto, ¿no? Me refiero a lo mismo cuando digo sujeto y cuando digo persona. Y entonces los estados de ánimo, decimos, resultan de la historia afectiva de un sujeto, de una persona, ¿no? Y que tienen que ver con el desarrollo de esa personalidad, ¿no? Y en esa historia afectiva pueden haber sucedido frustraciones o satisfacciones, ¿no? Puede haber una historia de muchas frustraciones o historia de muchas satisfacciones, ¿no? Eh, y en esto, vieron que hoy se habla, sobre todo en la educación de los hijos, ¿no? Muchos de ustedes tienen hijos, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces que no tiene tolerancia a la frustración, ¿no? Eh, y aquí está, creo que Mariana era, la compañera psicopedagoga, ¿sí? Si anda por ahí. Digo, eh, hay poca tolerancia a la frustración. Y eso genera estados de ánimo eh, complejos a veces, ¿verdad, Marianela? No, Mariana, Marianela, ¿no? Eh, Tiene que ver entonces con esta cuestión de la historia de esos procesos de la vida afectiva, ¿no? Entonces, Profe, Profe, ahí le sí. contestó Marianela en el chat, dice que no le anda muy bien el micrófono. Ah, sí, 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 sí. A ver, acá estoy profe, viendo, no lo tenía activado el chat, por eso no lo vi. Sí, ¿quién habla? yo creo que la generación de hoy, yo le digo los chicos que son como los chicos como copa de cristal, se les ha dado tanto en base a lo social, en base a que la psicología apoya que no hay que darle una disciplina porque esto, apoya que hay que... Y sin embargo, creo que eso ha ido haciendo que eso de estimularlo, sobreestimularlo, hacerles creer que son reyes, hacerles creer que se les da todo porque se lo merecen, que está bien ha hecho que se frustren de la nada, no como la generación nuestra, que ya venimos desde la cuna, decimos ya, bueno, ya el no de todo, y entonces nos toca ganarnos y luchamos con esta frustración, a diferencia de los niños, los chicos de hoy, los adolescentes. Bueno, mira, vos haces un planteo de época, ¿no? En una época las cosas eran de una manera, ¿sí? Y en esta época las cosas son de otra manera. Ven, ahí surge esta cuestión de vinculación a la historicidad de las relaciones sociales, ¿no? De las que decíamos recién. Pero sí tiene mucho que ver con eso. Yo quiero, a ver, porque no tenía activado el chat, acá estoy leyendo. Dice Cristina, profe, creo que aunque es lógico su planteo, que no sería necesaria para la carrera. A ver, me interesa esto. Pero el accionar de una persona ante una situación de accidente puede generar una emoción diferente en uno o en otro. Bien. A ver, Cris, no sé si escribís por acá porque no anda el micrófono o podés tomar la palabra para ampliar un poquito esta idea.
¿Anda por ahí, Cristina? Proseguimos. Bueno, Marianela dice, sí, es así como usted dice. Bueno, estoy tomando texto, ¿no? Yo les digo, no soy psicólogo, entonces estamos hablando de estas cuestiones, tomando palabras e investigaciones que han hecho otros. ¿Mm? Cristina, estoy acá. ¿Podés tomar la palabra, Cristina? ¿Está bien el micrófono tuyo? Para que amplíes un poco esto, porque yo creo que sí es un tema interesante para el desarrollo, para la actividad profesional, ¿no? Si, no sé si te estoy entendiendo al revés, pero vos considerás que este tema no es necesario para la carrera. ¿Puede ser? Me interesa, quiero pelear un poco, a ver qué me dicen. Ahí puso que no puede activar el micrófono, profe. Ah, claro, ahí está, ahí puso que no puedo activar el micro. Ah, no, al revés. Ah, yo estoy Oh, me quedé con ganas de pelear un poco. Bueno, qué pena. Yo Bueno, también entendí igual que usted, profe. bueno. Vieron, a veces lo que uno dice se puede interpretar al revés, ¿no? Aunque esté escrito a veces, Tal cual. ¿no? Bueno, pero digo, tomo esto que dice Cristina, gracias Cristina por el comentario, porque eh, digo, en el que también puedes resultar para el ámbito familiar, ¿no? Pero para la carrera, para el desarrollo profesional, estas cuestiones también son importantes, ¿no? Los estados de ánimo, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué una persona vive malhumorada, ¿no? O podríamos admirarnos de aquellas personas que viven alegres, ¿no? Bueno, ahí hay historia detrás, ¿no? Entonces, uno quisiera en su grupo de trabajo tener personas alegres y no malhumoradas, ¿verdad? Digo, como criterio general, nos parecería que es mejor tener a alguien de buen ánimo que alguien malhumorado, ¿no? Pero Totalmente. a la hora de que sucede una cuestión a resolver, un conflicto, un problema, ¿no? Entender esta cuestión que puede tener que ver con esa historia afectiva de la persona y por lo cual puede haber allí una respuesta a ese modo de estar en el equipo de trabajo, con ese estado de ánimo, puede haber algo allí. Entonces, bueno, hay empresas que tienen gabinetes, que tienen... que accionan distintas instancias para abordar esas instancias y tienen psicólogos, psicopedagogos, eh, ¿sí? Porque se comprende que el sujeto no es él y solo él, sino que es él en relación a otros y a su historia. Y en esa historia hay frustraciones y hay satisfacciones, ¿no? Que pueden estar afectando la vida laboral, ¿sí? Y la vida de ese equipo de trabajo. Entender eso, ¿sí? Resulta interesante. No para que ustedes hagan en el desarrollo de su profesión test psicológicos, porque no van a ser psicólogos ni psicólogas, sino para entender que probablemente ahí, ¿sí? Y tomar las decisiones correspondientes, hay que buscar algo porque puede haber algo de respuesta ahí, ¿no? Eh, y también tiene que ver este tema, ¿sí? Con el temperamento, que, que es el componente innato de la personalidad, ¿no? Eso lo traemos, como decía el compañero recién, hay cosas innatas, hay elementos innatos que no tienen que ver con la historia ni con las relaciones sociales, sino que vienen dados ya, ¿sí? Que es el temperamento, ¿no? La personalidad se construye, se va desarrollando en el tiempo, madura,
¿sí? Pero el temperamento es innato, viene desde que nacemos. ¿Sí? Y además los estados de ánimos eh, tienen una característica y es que pueden ir cambiando, ¿sí? Si cambian las circunstancias, los estados de ánimo pueden ir cambiando. Y todos tenemos experiencia de eso. ¿Sí? Llego malhumorado a un lugar por algo que sucedió, por algo que pasó, llego enfadado, enojado, ¿eh? Eh, con ira o con miedo, no sé, el sentimiento que ustedes quieran, y llego al trabajo y me encuentro con un grupo maravilloso, que todos colaboramos, donde me preguntan cómo me fue, en qué me pueden ayudar, y me cambió, ¿sí? El estado de ánimo. Son circunstanciales, ¿sí? Pueden transformarse, ¿sí? Pueden modificarse. Por eso los entornos son importantes. ¿Sí? El entorno laboral es importante. Generar entornos saludables es importantísimo para un equipo de trabajo. Es importantísimo para todo, pero en el ámbito laboral, que es al que nos dirigimos nosotros, ¿sí? Es súper importante, ¿sí? Y tiene que ver con estas cuestiones. No es menor o no podemos, cuando un equipo no funciona, cuando una persona no es productiva, ¿sí? O está desatenta, o le pasan cosas, o tiene muchos accidentes, en la vida laboral me refiero, ¿sí? Hay algo que está pasando ahí. Y tiene que ver con ese proceso psíquico, ¿sí? Que tiene que ver a lo mejor con la historia, puede tener que ver con su temperamento, que es el componente innato, ¿sí? Puede estar atravesando una circunstancia particular, pero hay que atenderla. ¿Sí? No somos máquinas, no hay automatización en el ser humano. Por más que la tarea sea una tarea mecánica, automática, pasan cosas ahí, pasan cosas, ¿no? Y entonces hay que atenderlo. Y entonces, esos estados de ánimo tienen distintas expresiones, ¿no? Decíamos, mencionamos algunas ya, la alegría, la tristeza, eh, la serenidad, una persona en calma, ¿no? El optimismo, como un estado de ánimo de las personas. Hay personas que son optimistas así siempre o casi siempre. Profe, Sí, sí, Elsa. perdón, dice Cristina que ahí escribió en el chat, si usted lo quiere leer. Ahí vamos. A ver. Em, dice Cristina, yo considero que todo lo que estamos escuchando es muy importante para nuestra carrera. Perdón, Cristina, por entenderte absolutamente al revés. Todos somos seres únicos y diferentes unos de otros y eso es lo que nos hace ver las cosas de diferente manera. Como dijo una compañera, siempre hay que tener empatía para resolver una determinada situación. Siempre en un ámbito laboral, más en nuestro rol, hay que ser empáticos y entender todo el contexto en el que se encuentre un operario. Sobre todo, coincido, sobre todo, si son ustedes los que toman decisiones o pueden ser aquellas personas que sugieran una solución para que otro la tome, ¿no? Una gerencia, un encargado, lo que sea. Si ustedes son consultores de esa situación, bueno, atender estas cuestiones, ¿sí? Como dice Cristina, es muy importante, ¿sí? Gracias, Cristina, por la aclaración. Eh, Genial. Bien. Ya para ir cerrando, nos queda el tema de la pasión. ¿Mm? Eh, Emoción, sentimientos, pasión. ¿Mm? Que lo vamos a definir como un proceso afectivo muy profundo, que tiene cierta constancia y que además es intenso. ¿Sí? Fíjense, a diferencia de la emoción que es corto e intenso, la pasión es profunda, es intensa, pero tiene constancia. ¿Sí? La emoción era corto en el tiempo, acá es constante la pasión. ¿Sí? E involucra, ¿sí? Te lleva puesto la pasión, ¿no? Involucra toda la personalidad, ¿m? Todo el sujeto, completo, cuerpo, atención, ¿sí? Inteligencia, todo. Todo está puesto ahí y está de alguna manera
atravesado por la pasión. Y lo identificamos o podemos verlo, ¿sí? U observarlo eh, en aquellas personas que tienen o que orientan su actividad a una única cosa, ¿sí? O a un par de cosas y que eso los obsesiona. Y que eso, por lo cual trabajan, por ejemplo, o estudian, o se dedican, ¿m? Es insustituible. Y la pasión, ¿sí? Puede ser de dos tipos, vamos a ver, ¿sí? Que ustedes los van a poder relacionar con dos temas o un tema que ya vimos con anterioridad, ¿no? Dice, hay pasiones superiores y pasiones inferiores. Las superiores, de alguna manera, desarrollan nuestra personalidad, ¿sí? Eh, Nos desarrollan personal y moralmente, ¿sí? Y es un fin noble, una dedicación a otros, ¿sí? El estudio permanente es por una causa de la humanidad, no sé, descubrir la cura del cáncer, no sé. ¿Mm? Hay una pasión que te lleva, es insustituible y me embarga toda la vida, ¿no? Y esas se denominan superiores. Y hay otras pasiones inferiores, que son aquellas que no desarrollan la personalidad, todo lo contrario, ¿sí? Obstaculizan el desarrollo personal y social, ¿no? La entrega, por ejemplo, o la inclinación a los vicios. ¿Mm? Los vicios es una pasión inferior, ¿sí? A través de un hábito, ¿sí? Repetición de actos. ¿Se acuerdan que vimos los hábitos? ¿Mm? Y que los habíamos discriminado en hábitos buenos y en hábitos malos. Bueno, aquí podemos establecer una relación en las pasiones entre superiores e inferiores, ¿no? Y entonces las inferiores se pueden referenciar con aquellas cuestiones que no le hacen bien a la persona, al sujeto en su desarrollo personal y su relación con los demás, ¿no? Y entonces surgen estas cuestiones, ¿no? Como los vicios, la ludopatía, la drogadicción, el alcoholismo, ¿no? Hay gente que no puede dejar de estafar y se dedica a las estafas. Hoy en un tiempo donde las estafas, ¿sí? Y no puede hacer otra cosa más que eso, porque no encuentra además otra cosa para hacer, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy para terminar con lo de afectividad y ya la clase de encuentro que viene pasar a personalidad, creo que déjame que busque acá. Eh, sí, el encuentro 6 es sobre personalidad, así que nos vamos a ir encontrando con ese tema, ¿eh? En el chat, déjenme ver, antes no hay nada más. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, los dejo ya para salir corriendo a la comisión A. ¿Estamos? Profe, por mi parte no. Bueno, gente, entonces, Profe, sí, perdón. En el encuentro 7 que es psicología laboral, ¿tenemos el material de estudio de eso? ¿Psicología laboral en Argentina? está todo en el material que le dejé en el aula virtual. ¿Sí? Es más, A ver. en la guía de estudio tienen el título de los textos que corresponden a ese encuentro y asimismo lo van a encontrar en el material que le dejé en el aula virtual. A ver, ¿me permite ver? ¿Ah? Después fíjense y me dicen, si no lo vuelvo, si por alguna razón se ha salido de allí, lo volvemos a cargar. ¿Mm? Después, en todo caso, Pame, si ahí te veo que estás, lo Sí, sí, chequeamos, ahora me que fijo, profe. que no se haya borrado por alguna causa el material. Pero eran 13 archivos que les había dejado en esa carga de materiales, todo de una sola vez. Y yo lo imprimía todo, profe, y me faltaría ese archivo, porque no lo tengo. Ah, bueno, lo voy a revisar entonces. Total, ¿Conoce? tenemos
¿Cómo se llama? ¿Psicología laboral en Argentina? ¿Cómo dijiste, Sí, Franco? Sí, correcto. Psicología Laboral Argentina. Ahora me fijo. Gracias. Si no, bueno, gracias por advertirlo, Franco. Lo chequeamos y si no, mañana ya lo volvemos a cargar, ¿eh? O lo cargo por primera vez si lo omití, ¿sí? Igual tenemos un encuentro de por medio, así que, y creo que estaba viendo el lunes que viene, Pamela, ¿es feriado el lunes que viene? Sí. Sí, Sí, profe, es del feriado. 25 de 5 de mayo. mayo. Sí, profe, 25 de mayo. Ah, bueno, entonces sería No para hay el clases. encuentro del 1 de junio ya. Para ese Claro. encuentro vamos a ver el encuentro 6, así que re tiempo de ponerlo al material para que no le falte. ¿Ah? Gracias, Le, Franco, por advertirlos, no me había dado cuenta. ¿Mm? le encuentro 6 sería personalidad, profe, ¿no? Sí, señor, sí, señor, De sí, sí. 10. Así que bueno, tenemos varios días para ponernos a tiro con las lecturas, ¿sí? Los Gracias, dejo, profe. sigo viaje, un gusto Muchas verlos, buena gracias, semana profe. para todos, para todas, que les vaya lindo. Chao, Gracias. profe, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, profe. Saludos. Gracias. Chao. Pamela Palacio, ¿cómo anda usted tanto tiempo sin verla? Tiempo. Bien, acá estamos, Marcos, ¿Qué charlando un es de poco. qué es de su vida? Uy, mi vida, yo Espera un trabajo, cachito. mi vida es trabajar y maternar, trabajar y maternar. Es trabajar todo el día, exacto. Sí, sí, sí. Trabajar y maternar, las dos cosas que más tiempo me llevan. Qué loco. Pame, hay Bien. una persona que yo invité a que viniera Ahí está, Juan Pablo. Ahí entró. Juan Pablo es un compañero mío, no sé si... Juan, ¿me escuchás, Juan? Yo sí te escucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, 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 te ¿Sí? escuchamos. Escucho que no se Juan ve. Pablo, Juan Pablo es un compañero mío de fabricaciones militares. Él estaba en el área de seguridad. ¿M? Y ahora se dedica a la parte de seguridad. Ya sos técnico en seguridad que hiciste ahí en los bomberos, Juan, ¿no? Sí, sí, dice la... Licenciado en seguridad y Licenciado gestión. en la Universidad Nacional de La Plata. Así que Juan viene a charlar un rato con nosotros. Ah, ahora sí, Ahora pude poner la sí, cámara. qué No maestro. sé por... Nadie. Se Como me verán conecta de, del celular. como verán Se de me conecta del seguridad celular sabe y no sé. mucho, pero de sistema y tecnología y como yo, somos básicos. Ahí sí Ricardo ya se va con él. Bueno, Juan trabajaba en fabricaciones militares, estuvo mucho tiempo trabajando en fabricaciones militares, la parte de elaboración de toda la parte de seguridad. Trabajó, bueno, no sé, ¿te querés presentar vos, Juan? Porque si no yo ¿Me, me, te, vuel- te me hago una vuelven a escuchar? presentación, sí, sí, te hago una presentación que todo va a decir, bueno, la seguridad se llama Juan Pablo Baroto. ¿Cómo No, anda, Juancita? ¿Todo bien? todo bien, Marco, tantísimo Bien. tiempo que no te veía, si bien hablamos por teléfono, no te veía hace muchísimo. Como dijo Marco, mi nombre es Juan Pablo. Primero siempre me presento igual, soy bombero hace nada más que 28 años, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Higienista, voy por los 19 años. Dentro de lo que es mi profesión, primero como técnico y ahora como licenciado, eh, es una parte de mi estudio de la formación o en realidad la capacitación de brigadas de emergencia en todas sus etapas, tanto sea inicial, tanto sea formativa, tanto sea intermedia o tanto sean especializadas. Mi especialidad dentro de las brigadas son materiales peligrosos, que es lo que más hago, o incendios, si bien primeros auxilios lo entiendo porque aquí en mi ciudad tenemos el sistema de emergencia, lo tienen los bomberos, así que también manejo ambulancia,
pero digamos que la parte que menos me gusta enseñar, en esa soy más práctico. Me convocó Marcos. Marco, te escucho. Ya demasiada Bueno. presentación. Vamos. No, está perfecto, perfecto. De fuego sabe un montón, se nos ha prendido fuego, bueno, Algo. como está en la fábrica, así que de fuego sabe un montón, le digo. Bueno, Algún en, que otro cuan- fueguito apagó y entre medio de explosivo, casi nada. en brigadas de emergencia, bueno, tuve la suerte de ser formador de la brigada de emergencia de fabricaciones de Villa María, formador e instructor de la brigada de Hachal, y después, acá tenemos la principal cuenca láctea del país, así que todo lo que es la industria láctea, formador y capacitador de brigadas de emergencia. Por más que la ley hable de brigadas contra incendio, y la ley nuestra es bastante, bastante vieja, así que en ese sentido me van a escuchar mucho hablar de brigadas de emergencia, considero que los brigadistas tienen que saber de todo tipo de emergencia. Bueno, mira, Juan, yo te convoco justamente, soy especialista en el tema, ¿sí? Y bueno, todo lo que le podamos sumar a estos chicos están haciendo la carrera de técnico en seguridad y higiene, ¿sí? La materia que les doy yo es control de incendio, o sea que toda la base de control de incendio, si ellos están en control de incendio yo, o sea que toda la parte teórica, digamos, carga de fuego, todo eso ya más o menos lo manejan. Entonces empezamos ya como un nivel, ya, como decís vos, un poco más superior a encontrar, decir, bueno, ¿cómo armo una brigada en una fábrica? Porque lo más probable es que no hace falta que te presente, pero desde casi La Pampa hasta casi Entre Ríos, desde Santa Fe hasta casi San Juan, tenemos gente de todos lados. O sea, acá te podés encontrar con chicos de todos lados. Inclusive creo que, no sé si está en este curso, tengo gente de Neuquén también, puede ser, que estará por ahí, si no es en el curso que le sigue. O sea, hay de toda la provincia y a veces hasta te diría que fuera de la provincia. Como te decía, esta chica que es de Neuquén, creo que está en el otro curso. Ella trabajó en cuestiones, digamos, relacionadas a lo que es la parte de minería y petróleo y bueno, está haciendo esto porque justamente la cantidad de trabajo que hay en esa zona cada vez le exige que haya más técnicos de seguridad y higiene. Como te decía, acá tenemos a un amigo mío que no sé si lo encuentro. ¿A dónde está Francisco? Francisco, ¿estás por Estaba, ahí? estaba con problemas de internet, me dijo Ah, Marcos. bien. Acá hay un conocido mío, Francisco, un amigo ya, que se dedica a esto en Córdoba, ¿sí? Hace asesoramientos en algunos lugares. Entonces, lo que yo quería más que nada a la mayoría de nuestros alumnos es decirle, bueno, el día que ustedes se reciban y salgan a buscar el trabajo, cómo hacen para armar la brigada, cómo identifican a las personas. Si bien la más fácil es preguntarle, ¿sos bombero? Es la clásica, ¿sí? Pero en el caso nuestro, si en fabricaciones, era como una condición, digamos, ya ser parte de los bomberos o tener esa formación. ¿Qué pasa si vos tenés que armar una brigada en alguna fábrica y cómo identificas a las personas para poder armar esa brigada? Ese sería, digamos, el planteo que yo les hice a ellos. Para hoy iban a armar como un listadito de preguntas, digamos, de qué preguntas le harían para identificar a los brigadistas. Pero en principio me gustaría que vos le plantees cómo lo haces vos o cómo lo armás vos, ¿sí?
En principio, me gustaría más que nada que les cuente, digamos, de toda tu experiencia. Si fuera por mí, te dejo hablar toda la hora, ¿sí? Porque tanto es lo Siempre, que vos le siempre que no podés. se, siempre que no se corte el internet, vamos a andar bien. No, te decía que es tanta tu trayectoria y tus conocimientos que, bueno, es muy. No va a ser la primera que te vamos a convocar, te aviso. No hay problema. De esto estaba dando capacitaciones también online en algunos institutos, así que conozco gente de varios lugares. Básicamente, Marco, lo que siempre tratamos de establecer es el tipo de industria o el tipo de establecimiento en el cual vamos a formar la brigada para establecer qué perfil necesitamos de gente, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en la industria química necesitábamos un perfil un poco más profesional de emergencia, por eso si bien, si bien las capacitaciones eran abiertas para todos, lo primero que se buscaba es que tuviera una formación previa para que esa brigada estuviese aceitada en algunos conceptos básicos. Pero no siempre se logra, porque no en todos los lugares se tiene profesionales o no se tiene bomberos, médicos, enfermeros para formar las brigadas. De hecho, cuando nos tocó formar la brigada en San Juan, en toda la provincia había cuatro cuarteles, eran todos policías, ninguno podía ir a trabajar a fabricaciones, así que las tuvimos que formar desde cero a esa brigada. Después va a depender también, o en realidad, volviendo al tema del establecimiento, cuando nos tocó o cuando me tocó en realidad capacitar o brindar capacitación a la brigada de emergencia de Mercado Libre acá en Córdoba, eran lentamente administrativos, así que era otro tipo de perfil, otro tipo de capacitación que les brindamos a esa gente. Cuando tuvimos que ir a la mina, tuvimos que ir a mina a dar capacitaciones, obviamente tuvimos que ver el perfil de esa gente. Y más allá de esto, de que ver el perfil del establecimiento, de la industria, para ver qué perfil necesitamos nosotros de brigadista, tenemos que luego separar, bueno, vamos a tener una brigada de emergencias voluntaria o vamos a tener una brigada de emergencia profesional. Va a depender de eso también el perfil que les busquemos, ¿sí? Básicamente, si a la brigada de emergencia le van a pagar por ser brigadista, bueno, vamos a buscar un perfil más técnico, en realidad van a entrar todos y vamos a ir seleccionando de acuerdo a sus perfiles técnicos, dependiendo quién rinda más en algún tema o en otro tema. Y obviamente si la brigada de emergencia van a ser voluntarias, o sea que no le van a pagar y eso lo van a encontrar en un montón de lugares, ¿sí? En un montón de La lugares ha mayoría, pasado la de mayoría. decir, che, vamos a formar una brigada de emergencia. Bueno, ¿y cuál es tu finalidad con esta brigada de emergencia? Y pagar medio punto menos de RT. Listo, yo ya sé que ahí voy a dar capacitaciones a gente que se quiera anotar a la brigada y que quiera tener capacitación. A ustedes van a ver que les va a pasar bastante. Y buscamos ese perfil. Bueno, necesito gente que se tome el compromiso de venir a esta brigada, de formar parte, de capacitarse, de en algún momento ser capacitadores o ser formadores de los próximos brigadistas, porque esto va generando esa cadena. Cuando les toca, empecemos primero por lo más difícil, que es cuando son voluntarias las brigadas de emergencia, convocatoria abierta a todo el mundo, tenemos que establecer que para una brigada de emergencia vamos a necesitar aproximadamente que participen entre el 10 y el 20% de la plantilla total de la planta, de todos los niveles, preferentemente que sean de todos los niveles, para poder llegar con las capacitaciones, para poder que nos autoricen con esas capacitaciones. Al tener ya ese número mínimo, poder establecer pautas con respecto a esta gente para que pueda participar. Bueno, estas capacitaciones, ¿cuándo van a ser? Van a ser semestrales, como me dijo alguna vez algún director de alguna industria. Vamos a necesitar que las capacitaciones semestrales
¿Y cómo hago para preparar gente para emergencia si son Claro. semestrales? Bueno, te vamos a dar cada 2 meses una capacitación. Bueno, ahí va a ser lo que van a tener que hacer muchos de ustedes, futuros colegas, de plantear al menos, bueno, dame todo el grupo de personas la semana de la seguridad, que es en abril, que ahí aprovechamos para dar unos 5 o 6 días de capacitación bastante poderosa, y después sí, dámelos por lo menos una vez cada 2 meses. También estableciendo que cuando son brigadas voluntarias, la parte de brigadistas es entre el 5 y el 10% del tiempo que tienen esas personas, ¿sí? Los que son dedicados a la producción, el 90 al 95% del tiempo se lo tienen que dedicar a la producción. Si son de mantenimiento igual, si son administrativos igual. Eso nos limita sobre todo para acelerar los tiempos en donde nosotros vamos a tener esa brigada inicial, esa brigada intermedia, esa brigada especializada. Ahora, si las brigadas van a ser pagas, listo. Sí, se te Van a ser anotan pagas, todo. se van a capacitar todo lo que nosotros queramos. Eso Sí, el es lo tema, el que, es tema lo que menos es, pasa. claro, yo me pregunto, ¿no? Porque yo no armé nunca una brigada, entonces yo me pregunto, suponiendo que se paga, se me van a anotar todo, porque por plata todos van a querer formar parte de la brigada. ¿Cómo identifico o cómo haría yo para identificar? Porque, a ver, muchos se van a anotar por la plata, pero después, al del momento que yo necesite que actúe como brigadista, a lo mejor no hace lo que yo necesito que haga. No Ahí sé si me entendés. vamos a tener que hacer una selección de personal como cualquier selección de personal, en donde vamos a establecer preguntas, acciones, para poder establecer si esa persona en principio, para qué parámetros o para qué tipo de intervenciones me va a poder dar una mano, para qué tipos de intervenciones no. Vamos a tener que establecer o pedirle que esto va a tener una proyección en el tiempo, que esto no va a ser de hoy. Cuando empecemos con los temas, cuando empecemos con incendio, vamos a ver cómo se desenvuelve. Cuando empecemos con primeros auxilios, vamos a ver cómo se desenvuelve. Con rescate, vamos a ver cómo se desenvuelve. Y obviamente vamos a tener que tener un poco de ayuda de recursos humanos como para decir, che, esta persona con qué perfil viene, me va a servir para la emergencia, no me va a servir para la emergencia. Si me dicen, no, este es un vago, no hay forma de hacerlo hacer nada, O un kamikaze, qué peligro. o un kamikaze. No, este entró hace 2 años y tuvo 15 accidentes. Y Claro. no lo voy a meter en una emergencia porque probablemente va a ser la última emergencia o la última actividad que tenga en la empresa. Bueno, preguntas de ustedes. Hagan preguntas, aprovechen porque Juan Pablo, Hola, hola Marco, hola Juan. ¿cómo Ando con el andan? internet medio mal, pero una de las preguntas, Juan, que me parece fundamental es cómo está la persona físicamente, si está apto, digamos, si está apto para hacer fuerza, si está apto, si no tiene algún problema como, por ejemplo, que se asusta con algo, como que tiene problema, algún problema Pánico, médico, digamos. digamos, es el pánico, problemas cardíacos, o sea, creo que por ahí es la primera selección, lo primero que vos tenés que tener en cuenta. Y después preguntar también cómo reaccionaría ante un evento. También creo que por ahí son preguntas que son importantes como para seleccionar a una persona. Ujú. Bien, bien, bien. Perfecto. Juan, ¿estás o se cortó? Andamos con poco internet. Parece El que se mío un había cortado. desastre, se me corta, va bien, un desastre, Juan. Va a tener que buscar el de Elon Musk, el Line ese.
Pero en todo todos lados barato. vos sabés que anda re mal el internet, no sé qué está pasando. Y hay que probar Vamos a pagando, probar ahora che. con el, ¿Será que Belgrano tenemos vamos a al probar, campeón? Pero vamos a yo probar ahora pago, con el celular, a ver qué onda. A ver, no, el celular va a andar mejor. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí. Listo, me saco esto, vamos con el celular, que es más fácil, y aparte si se corta el internet, agarra los datos. Eh, Creo que me preguntas, hasta donde escuché, creo que me preguntaste por la aptitud física. Sí. Claro, claro que es importante, claro que cuando pasamos por recursos humanos, dentro de lo que es recursos humanos, vamos a pasar por la parte de medicina laboral. Generalmente vamos a establecer de que no tenga enfermedades preexistentes, de que no tenga quizás algún impedimento físico, pero para realizar, en realidad, siempre lo podemos utilizar en la emergencia para algunas tareas. Lo que sí necesitamos conocer, quienes formamos las brigadas de emergencia, es cuáles son esas limitantes para decir, bueno, para un incendio, bueno, no te voy a poder meter, sos claustrofóbico. Y bueno, no te voy a meter en un incendio, pero seguramente vas a manejar la red hidrante, seguramente vas a manejar los servicios anexos, seguramente vas a manejar la provisión de aire, seguramente vas a poder realizar otras tareas. ¿Sí? Eso me quedó del voluntariado a las brigadas privadas o de emergencias industriales, a eso mucho no le gusta, pero nosotros tenemos esa política de que si vos querés realizar alguna actividad dentro de la brigada, siempre se puede aprender, siempre te puede servir, no solamente para lo que es la industria, sino que muchas de estas cuestiones también te pueden servir eh, para otros lugares de la vida. Así que sí, si la condición, salvo que, les vuelvo a decir, salvo que sea una brigada de emergencias rentada y esa brigada de emergencias rentada tenga, obviamente, tenga que salir los mejores candidatos. Entonces ahí es un buen filtro. No sé Te si hago eso una contestó pregunta. Francisco. Diga. ¿Sí, Francisco? ¿Está? Sí, 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 está perfecto, es lo que he pensado yo y comparto totalmente, ¿no, Rayo? Sí, Juan, ¿alguna muchas vez te veces. pasó? Sí, decime, Perdón. decime. ¿Alguna vez te pasó que fuiste a una fábrica y no conseguiste candidato para la brigada? Sí, de Gente. hecho. Bueno, vos que sos de acá conocido, Nestlé tenía tenías una brigada de emergencia muy buena durante muchos años y cuando le sacaron la participación de horas extras nos quedamos sin ningún candidato, sin ningún brigadista, digamos, y lo que tuvimos que hacer es volver a generar esa esas ganas de participar en horas que no les iban a pagar a la gente. Tardamos casi 6 meses en conseguir nuevos candidatos y ahí obviamente tenés que apuntar mucho más o en realidad mejorar algo de la calidad de las capacitaciones, brindando quizás mayor parte práctica, mejorando las prácticas para que se sientan mejores o más partícipes de la brigada, en algunos casos inclusive consiguiendo ropa, consiguiendo gorra, consiguiendo alguna indumentaria, pudimos conseguir algún candidato más. Hay que empezar a revolverla, a rascar la olla en algunos momentos. Pero después, generalmente, cuando la brigada de emergencia se ven los resultados positivos, se ve la capacitación, ven la brigada entrenando, captás candidatos. Claro. Obligarlo no lo podés obligar. No, no. Las brigadas de emergencia, la gran mayoría son voluntarias. Vos participás porque querés. Bien, bien. Una Y pregunta, Diga. y en este caso, Juan, el último que está diciendo que no eran rentadas, ¿lo hacían en horario de trabajo o tenía que ser después del horario de trabajo? Porque eso es importante. Esa brigada
tenían 3 turnos de capacitación, eh, lo que iban rotando dependiendo fuera de su horario de capacitación, por eso les pagaban las horas extras. Llegó un momento que no le pagaron, no les quisieron pagar más las horas extras, por eso hubo que empezar a ver dónde las hacíamos. Lo que terminamos haciendo es solicitando cuando no había tanto trabajo, cuando había eh, menos actividades, la última hora de esos chicos y que ellos se quedaran media hora más, dependiendo de lo que fuera la práctica. Había algunas, ponele o pónganle. Yo ahora en invierno es difícil que haga prácticas de incendio como tal, porque se van a mojar, se van a resfriar y no me van a dejar, no me los van a prestar más. Entonces en esta Claro. época del año probamos a hacer rescate, probamos a hacer rescate en altura, probamos a hacer con esa brigada en particular trabajo, porque no de materiales peligrosos. La industria láctea tiene lo que es el sistema de SIP y los sistemas de ácidos, base, entonces se puede trabajar con eso y esperamos septiembre, octubre para hacerlos mojar a los chicos. Pero hay que buscarle la vuelta, va a ser parte del trabajo de ustedes. Que no es el más fácil. Ahí se corta. Ahí se le corta. Que no, digamos, ese trabajo que es el convencer al gente, ¿sí? Que forme parte o que se sienta parte, ese es el trabajo más difícil, porque tenés que trabajar con un poco de psicología, ¿sí? Y con un Yo no les poco... quiero decir Ah, nada, pero ese corte no es mío. ¿no? Ah, Yo pensé que era mi internet, pero no, no. bien, bien. Eh, qué les estaba contando? No, ¿Hasta dónde se escuchó? no, que decía que el trabajo de convencer a la gente no es el más fácil. ¿Sí? Y no solamente les va a pasar, no les quiero spoiler la carrera, yo bueno, tengo 18, casi 19 años haciendo Spoiler. seguridad y higiene. No les quiero spoilear la carrera, pero nuestro trabajo siempre es un poco intermedio entre lo que es la gerencia y lo que son los trabajadores. Nosotros para la gerencia, además de no ser ni parte de la producción ni parte del mantenimiento, somos empleados o asesores externos, que es un poco peor, y para los compañeros de trabajo, para los empleados, somos quienes los controlamos o quienes les realizamos quizás algún apercibimiento o algún llamado de atención. Entonces estamos ahí siempre al medio, en un equilibrio. Y esto de las brigadas no deja de ser, no es la excepción. Hay que Claro. buscarle la vuelta. Eh, si les toca, y ojalá que les toque, es algo muy lindo generar conciencia, capacitación, ir conociendo la industria que les toque, o las industrias. Yo, si bien me he sido asesor interno muchos años, por muchas empresas me toca ser asesor externo, muchas empresas me toca ser solo facilitador, y hay que ir buscándole la vuelta, que es lo lindo. Sí, 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 tal cual. Excelente. Pero hay que generar un microcorte para eso. Bueno, Profe, yo tengo una aprovechen. pregunta. Sí, Por Te escucho, ejemplo, perdón. nosotros como... mm, sí, pregunte. ¿Cuál es el porcentaje que para buscar un perfil? O sea, ¿qué es lo que es más importante, la práctica o lo teórico? Por ejemplo, haciéndole preguntas para buscar el perfil o poniéndolo en simulacros, esas cosas. ¿Qué porcentaje hay? Depen- Dependiendo en qué etapas estés o qué es lo que quieras lograr Ujú. de una brigada de emergencia, ¿sí? Lo que hay que también saber es que por ley o por normativa nosotros tenemos que brindar una capacitación mínima a todos los empleados del establecimiento, ¿sí? En temas como primeros auxilios, matafuego, principios de incendio y algún que otro más. Y después sí, brindar capacitaciones para los brigadistas en particular. En principio,
yo les diría por experiencia propia, si bien es importante que tengan una base sólida en teoría, si ustedes le dan mucha teoría se van a quedar sin nadie, se van a quedar solos. Es muy importante ir entrelazando teorías con prácticas, ir haciendo que esas prácticas sean superadoras, ¿sí? Nosotros dábamos maniobra de Heimlich y empezamos a dar maniobra de Heimlich y era rápida. Bueno, ¿qué conseguimos? Bueno, conseguimos el chaleco para hacer simulador de maniobra de Heimlich. Y después conseguimos que nos trajeran un muñeco de... Y después hacemos toda la simulación como si fuese un comedor en donde, dentro del comedor de la misma industria, donde alguien va a hacer eso. Eh, Utilizar siempre que haya, nosotros en alguna industria hemos logrado que haya protección respiratoria, en donde no la había, mejorar esas condiciones prácticas, siempre con una base teórica, pero yo les diría que esa base teórica lo mejor es acompañarla con la práctica o con demostraciones. Y no solamente a través de los años, por Marco, que me conoce hace mucho, sabe que yo era mucho de las presentaciones con PowerPoint. Eh, Después con los años me fui acostumbrando a que algunas cosas se las muestro con presentaciones de ese tipo y otras cosas voy mezclando la teoría con algo que puedan ver más en clase, digamos, siempre que les toque en clase. Si les toca dar capacitaciones virtuales, no queda otra que hacerlas en presentación Claro. bueno, hoy hay muchos videos, muchas cosas, pero siempre que la capacitación sea presencial, búsquenle en la vuelta para que los brigadistas tengan la posibilidad de interactuar con los objetos que van a utilizar en su momento o que practiquen. Si hay RCP, hay que practicar RCP. Si vamos a ver incendio, ¿qué tiene? Y otra de las cosas que siempre se los recalco. Es bueno practicar con muchas cosas, pero lo mejor de todo es practicar con lo que van a poder resolver los problemas las brigadas de emergencia. ¿Sí? Yo como tengo los bomberos muy a mano, muchas veces llevamos autobombas para hacer práctica, pero en el momento de los simulacros practican con lo que tiene la empresa. Y si en ese momento la empresa no tiene los elementos para poder solucionar ese problema, evacuemos y practicamos evacuación. Claro. Juan, ¿te pasó alguna vez encontrar en alguna fábrica el famoso que quería participar en todo o metiche que lejos de ayudar complicaba? Sí, varias veces. En De hecho, todas. en casi todas tenés. eh, Inclusive me ha tocado tener colegas bomberos que en ese afán de querer demostrar conocimientos de bomberos en una brigada de emergencia, se sobrepasan en algunas cuestiones. Eh, Hay que entender esto de las brigadas. Las brigadas están para resolver los problemas en esa primera intervención que es propia del brigadista, que al estar cerca o al estar dentro de la industria, van a poder resolver el problema. Yo les digo siempre, sí, a todos mis instruidos o mis participantes en los cursos, los bomberos o la policía o quien le toque llegar a la emergencia, no va a tardar menos de 10 15 minutos en llegar y los primeros 10 minutos son elementales para la vida o para que el incendio no tenga una gran propagación. Eh, entonces es importante tener una brigada preparada, entrenada, capacitada. eh, y volviendo a la cuestión esta, sí, me ha tocado gente que quería participar de todo y me ha tocado obviamente bomberos que quieren demostrar más de lo que pueden o de lo que deberían demostrar para una brigada. Sí, el problema es que te genera más complicación que solución. Y obviamente porque hay que saber manejarlo.
Cuando era chico era bastante más complejo, hoy ya con la experiencia Los años nos han hecho más, con los más, no sé si manejo. más sabios o más pacientes. Muchas veces al que quiere participar mucho o al cualquier colega bombero, lo traigo para mi lado y le digo, prepárate este tema, vas a hablar de este tema Claro, y una vez que ya se descargue, que ya pudo demostrar que saben, se listo, calma. ya podemos seguir con el resto de las clases. Hay que traerlo siempre para tu lado. O sea que no solamente sos capacitado, sino también un poco psicólogo, digamos. ¿Vos podés creer? Bueno, dudas, consultas, chicos, aprovechenlo. Yo después le voy a hacer recordar cuando yo tuve un siniestro. ¿Te acuerdas, Juancito? Sí, me En la acuerdo, me moto. acuerdo. El que me fue a rescatar fue Juan, digamos, de un accidente. Y bueno, fue Juan y cuando llegó, ¿qué fue lo primero que dijiste, Juan? ¿Te acordás lo primero que dijiste? No, ¿qué te dije? A ver, se No, agarró un chiste, algo. lo primero que dijiste cuando llegaste, como si no tenía los zapatos puestos, ¿qué dijiste? Se murió. ¿Te acordás? Sí, ahora me Porque, acuerdo. Pero se te había perdido uno de los dos zapatos, sí, ¿no? Y no te dije que se murió, te dije, si se te hubiese perdido el otro zapato era un problema. porque Porque esa gracia la hacemos siempre con los conocidos. sí, no, porque en el caso de que tú tenés un accidente, es como que contraes tanto el cuerpo que lo primero que, o sea, si termina Son los partiendo, zapatos. Sí. son lo primero que se te van, digamos, los zapatos. Así que Juan me dijo, bueno, sálvate, te quedó un zapato. Te quedó el bueno. Así quedó claro, que quedó el bueno. Bueno, y después, no sé, alguna situación en alguna que te haya tocado así, digamos, grave. No sé, yo me Bueno, acuerdo, el vos sabés que en el incendio. Vos sabés Sí. que tuvimos incendios, explosiones, nosotros tuvimos el fallecimiento de un compañero en un accidente, que como brigadista muchas veces, yo lo cuento siempre, que nosotros entramos el mismo día con este chico que falleció, Mm. chico porque éramos chicos, en el 2011 éramos todos más chicos, y nos tocó decirle a la familia lo que había pasado, cómo había pasado. Eh, Después accidentes desagradables en industria, tengo quemados con ácido, quemados, dedos atrapados, manos cortadas, y como bombero un montón. De hecho, ayer fuimos a un fallecido en la vía pública por un accidente de moto, así que de esos tengo un montón. Bueno, tuve a cargo los óbitos dentro de la pandemia, así que de Claro. esos un montón. Bueno, eso es para que se vayan preparando, para que sepan, obviamente que cada uno después decidirá, digamos, en qué se especializa o en qué no, ¿sí? Y dirá, no, yo te hago informe, ¿no? Te habilito el local y no hago más nada, porque esa es la otra, No, Juancito. es linda, linda carrera. Depende de dónde sean. Si son más del sur, seguramente se tirarán para la minería, lo petrolero. Tengo amigos haciendo seguridad y higiene en las maratones, en los training. Son rescatistas de montaña. Después en la industria, los que tengan suerte y tengan la posibilidad de entrar a la industria de manera fija, hoy es casi una excepción, pero puede pasar. La mayoría de nosotros estamos en obra, yendo para una cosa, para otra actividad, tener muchos clientes. Y los que puedan capacitar, capacítense, capaciten. Es también una linda actividad. Eh, Prepárense, mejoren. De hecho, qué sé yo, a mí que me gusta, vos Marco me conoces, sabes que me gusta tener todos los elementos para capacitar. Últimamente me compré
un día de entrenamiento, tengo muñeco, tengo el simulador de Hemlit, tengo matafuegos, debo tener unos 10 matafuegos que me los hago cargar y para cada vez que hay una clase y la empresa no quiere prestar algún matafuego, le cobro un poco más y pongo el matafuego mío y hacemos práctica que siempre a la gente le gusta. Y obviamente no a todos les puede gustar la emergencia, no a todos nos puede gustar esto, pero es parte del trabajo para los que van a ser higienistas generalistas, que es un poco saber un poco de todo, para estar dentro de la industria, tienen que también conocer esta parte del capítulo 18 y 19. Y para los que no, que se dedicaran a otra cosa, por lo menos tienen que saber que está ahí. Bueno, espero que les haya... Seguramente, Juan, cuando uno, cuando uno arranca es muy duro, pero con los años la experiencia te va dando, te alimenta muchísimo y te va dando todo lo que logras, digamos, después de tantos años. No, seguro, y te vas haciendo conocido en el ambiente también. Yo tengo la buena suerte, digamos, de haber arrancado como bombero y un poco la suerte también de que me tocó entrar a los bomberos en una época donde la gente grande, los instructores se iban. Entonces a mí desde chico, ya desde los 20, 21 años, me tocó empezar a dar clases, lo que me soltó muchísimo. Después mi primer trabajo como higienista fue en fabricaciones militares, en donde yo pude errar muchísimo, pude probar muchísimo, pude hacer un montón de actividades. De hecho, elegí el camión que compraron las fábricas militares, los elegimos nosotros, las especificaciones técnicas las elegimos nosotros, y después cada vez que había que probar esos camiones lo hacíamos con gusto y con placer. Eso me llevó también a tener una experiencia que no muchos otros pueden decir tener, porque en la industria muchas veces te niegan algunos recursos. Eso no me pasó, la verdad. He aprendido muchísimo ahí. He aprendido muchísimo, por ejemplo, de Mercado Libre, de Price, de la misma Nestlé, de la misma Telefónica, de la misma TGN, que son todos lugares en donde he brindado capacitación y gracias a Dios que ha sido muy diverso. Miren que les he nombrado a empresas de un montón de rubros y en todas la gente se logra enganchar a lo que es esto de las brigadas de emergencia. Hay que, hay que saber darlo. Muchas veces llegás a una capacitación y te dicen, uy, otra vez lo mismo. Les va a pasar. Uy, otra vez lo mismo. Ya son las 20 veces que nos vienen a dar matafuego. Bueno, vamos a buscarle alguna vuelta de rosca para que vos veas diferente. ¿Vos sabés de matafuegos? Sí, bueno, anda a buscarme un matafuego. Bueno, tráelo. Bueno, explícale a tus compañeros cómo es todo esto. Tus compañeros te van a corregir. Bueno, ahora que tus compañeros te corrigieron y vos sabés cómo es un matafuego, bueno, ahora vamos a hacer un simulacro. ¿Sí? Siempre hacer algo distinto, siempre buscar algo distinto, siempre tener algún dato distinto, siempre ayuda muchísimo. Es una profesión a la que yo adoro. De hecho, yo dejé la carrera de contador para hacer seguridad y higiene, así que es la carrera que elegiría un montón de veces más. Abro un paréntesis, dejé la carrera de contador faltándome 2 materias para terminar. Cierro paréntesis. O sea, casi contador. Me faltaba rendir quiebras y laboral. Te tiene que haber gustado mucho para dejar todo y dedicarte después de toda la Eh, carrera. sí, básicamente sí. De hecho, la seguridad y higiene tiene sus, tiene sus días malos, obviamente, esto que les contaba de estar siempre al medio eh, de un poco, a mí me tocó pelearme con ATE o estar, hoy soy amigo de todos, pero en ese momento estar enfrentado con ATE por defender a la salud de los trabajadores. Me tocó estar cuando tuve 6 años en el Procrear, que casi me olvido. Me tocó estar
no enfrentados, sino buscar las condiciones, las mejores condiciones laborales con la gente del gremio, de la cual hoy también soy amigo. Hoy que estoy con la empresa de energía eléctrica acá de la provincia de Córdoba, también tenemos nuestros roces con el gremio. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión bastante interesante. Eh, pero bueno, es parte del trabajo que elegí, del que no reniego, del que algunas veces salgo bastante enojado, pero bueno, eh, es una actividad que la verdad que es muy linda. Yo que soy prevencionista, emergentólogo y además perito en accidentes e incendios, o sea que estoy todo el día pensando en emergencias o por lo menos en la seguridad de la gente. eh, Ustedes dirán está re loco, pero lo disfruto mucho. Bueno, De pero está hecho, re loco igual. y de hecho, miren atrás, miren lo que es ahí. Por eso, está re loco igual, así que... Bueno, Bueno, Juancito. Chicos, ¿a alguno le quedó alguna pregunta, alguna consulta, algo que quiera Sí, consultarlo a Juan? Marco, bueno, la Sí, pregunta mía es, Claudio. ¿qué conflicto tuvo con EPEC, fue, precisamente? O el punto con eléctrico? Epec, no, todavía no he Ah, tenido todavía no he tenido ninguno, hace un año nomás que trabajo. No, tuvimos una reunión con el sindicato para establecer algunos parámetros de seguridad, eh, pero no hemos tenido problemas con la gente. A lo que Gracias se a Dios. refería, a lo que se refería Juan es que siempre que vos estás en el área de seguridad y higiene, vos te pones frente a los problemas y enfrentas cosas que no tiene, digamos, la misma igual de política, digamos. A ver, yo sé que Juan en muchas ocasiones ha hecho planteos tanto en fabricaciones militares, ¿sí? En donde no coincidía o con la perspectiva de la dirección o no coincidía con la perspectiva del gremio AT, ¿sí? Entonces él queda frente a eso, y estamos hablando de dos pesos pesados, digamos, el director de fábrica, el gremio ATE, y él tiene que defender de manera técnica su planteo y hacer Sí, entender que la su segu- planteo es por la seguridad, ¿sí? Eso es lo que él está planteando. Y es la, una la situación en la segu- que te vas a encontrar la permanentemente, seguridad, o sea. la seguridad y la salud del trabajador siempre va a ser prioridad para mí, por lo menos. Si me tengo que volver no de pelear, a discutir, yo les vuelvo a decir, Nah, yo después es del un tiempo planteo. he sido amigo de todos, hemos tenido discusiones bastante feas, les vuelvo a decir, no dejamos de ser empleados, muchas veces ni empleados, somos facturantes, a mí me toca hacer servicios externos en algunos lugares, somos externos a la empresa, pero bueno, hay que hacer los planteos y muchas veces nos toca decidir, decir, bueno, si esta empresa o esta dirección no quiere entender que así van a perjudicar a la salud o la seguridad de los trabajadores, y me tendré que ir y me fui, más de un lugar me fui. Es lo que les Ahora que estoy planteaba yo grande, la otra día sí, a ellos. ahora que estoy grande y puedo elegir, ¿no? Capaz que de más chico agachaba un poco más la cabeza, no tanto. Bueno, es lo que yo les planteaba a ellos. Si la empresa no te acompaña o la empresa no coincide con, no te da, digamos, el poder para que vos puedas ejecutar, y claramente la empresa no te está cuidando. Entonces, evidentemente es un buen momento para decir, bueno, hasta acá llegué y no los puedo acompañar más porque claramente no estamos en la misma sintonía. Lo hablamos eso en la clase pasada, no sé si se acuerdan, pero es así. O bien preferir el sueldo seguro y decir, bueno, ya está. Yo no lo elijo, pero entiendo que algún colega lo haga. Sí, corriendo los riesgos, porque, a ver, vos podés hacer, porque sos vos el que está al frente, digamos, de la seguridad ante cualquier situación, sos vos el responsable. Sí, Anay, coméntanos.
Consulta para Juan Pablo, que me quedé pensando en lo que hablaba de los brigadistas voluntarios y los rentados en cuanto a los entrenamientos cuando le permitían más que nada a los voluntarios que se hacían los entrenamientos. En el Sí. caso de los brigadistas rentados, cuando ya tienen una brigada que van a ser rentados los brigadistas, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento, digamos, en total la capacitación completa para ellos estar preparados para hacer los brigadistas ante una situación? Si hablamos de brigadistas, al tener una participación rentada, o sea que la empresa le va a pagar, nosotros tenemos que plantear cuánto entrenamiento queremos, tanto sea teórico, práctico, interno o externo. Muchas capacitaciones, cuando son brigadistas que se les paga para hacer esa actividad, no la podemos desarrollar o no la puedo desarrollar yo solo, por ejemplo. Tenemos que desarrollar en una industria cerealera trabajos en noria o trabajos en altura positiva o negativa. Y yo solo no se lo puedo dar, entonces ahí sí deberíamos brindar esa capacitación, llamar a un equipo hoy, bueno, hoy con la 61. Ay, se me confunde la 61 con la 64 porque también doy clases de conducción y de cargas peligrosas. No, la 61, que es la que establece en los trabajos, en las condiciones de trabajo en altura, muchas veces vamos a tener que convocar a una brigada o a un equipo de rescate para capacitar a estas brigadas. Pero eso también se plantea en la planificación previa, tiene que ser autorizado obviamente por la empresa para poder decir, bueno, yo te voy a sacar a la gente o te voy a sacar, o te voy a capacitar a la gente durante este periodo va a ser teórico, durante este periodo va a ser práctico, durante este periodo voy a necesitar que me traigas o que traigas alguna capacitación externa y lo que vamos a necesitar también de las brigadas rentadas es su entrenamiento, ¿sí? Muchas veces estas brigadas yo les tengo que pedir, por ejemplo, yo les dejaba tareas a las brigadas de fabricaciones o a las brigadas de eh, la misma empresa láctea. Decir, bueno, ustedes van a tener que hacer todo el control de los matafuegos, de todos los hidrantes bajo nivel, de todos los hidrantes sobre nivel, y van a tener que saber utilizar o van a tener que utilizar todos las bombas, los sistemas de bombas. ¿Y cómo hacemos? Bueno, acá tienen las planillas, tienen que hacer. La primera vez lo hacemos entre todos, después va a depender de ustedes que lo hagan o no. Porque eso de estar solo frente a una situación también te lleva a aprender. Como equivocarte te lleva a aprender, ¿sí? No es Claro, que la práctica en realidad. es la práctica y no la práctica supervisada, ¿sí? Yo voy a solamente controlar los resultados, no voy a controlar el proceso. Te voy a dejar solo en algún momento que vos hagas esta actividad y que vos me vengas y me digas, muchas veces pasaba yo y les daba vuelta un matafuego o le ponía un matafuego, por ejemplo, de espuma cerca de un tablero eléctrico para yo saber que lo habían ido a controlar y además que se den cuenta de que ese matafuego de espuma no podía ir a ser al lado de un tablero eléctrico porque eran incompatibles. En esas pequeñas cosas te vas dando cuenta de que es el entrenamiento que se lo están tomando en serio a su trabajo dentro de lo que es la parte de brigada. Y después tener lo que son ya directamente bomberos pagos, que ahí, bueno, ahí ya se dedican a la emergencia y no hacen otra cosa que emergencia. Claro. Algunas industrias todavía quedan al respecto, pero ya son las menos, ya a nadie le pagan por esperar una emergencia. Simplemente se Bueno, entrena el personal que hay presente. Solamente se entrena al personal presente y después depende también qué grado de rentabilidad o de renta se le paga al personal, ¿sí? Puede ser que se te pague con alguna hora extra, puede ser que se te pague con algún curso, puede ser que vos tengas un fijo por pertenecer a las brigadas, puede ser que
te digan, bueno, del 80%, del 100% de tu tiempo, el 80% se lo vas a dedicar al mantenimiento o a producción y el 20% vos vas a tener que cumplir el 20% de tus horas laborales en el mes eh, con respecto a la brigada de emergencia, el 20, el 30, el 25, eso va a depender muchas veces de las negociaciones que hagamos, de lo que necesitamos y de lo que evaluemos. Y si son, por ejemplo, un edificio de oficina, y no vamos a necesitar que estén tanto tiempo preparándose, sí vamos a necesitar que sepan cosas puntuales. Ahora, si es una industria química, si es una industria de las que son más complejas o las que tienen mayor riesgo, o es una industria que tiene mucho personal, también puede ser, ¿sí? Que necesitemos tener un mínimo de personas entrenadas, capacitadas en primeros auxilios. Les vuelvo a decir, los 10 primeros minutos de ese tipo de emergencia son fundamentales. Y otra cosa, ni hablar si son, casi me olvido, si son industrias que tienen horarios o turnos rotativos, usted trabaja en 24 horas, ¿sí? Que Ujú. nosotros, es algo muy importante Claro que tener. tenés que contar con brigadistas en cada turno. Bien, en Claro. todo, un mínimo en todos los turnos y ahí será responsabilidad también del jefe de recursos humanos o del jefe de cada área, en realidad del jefe de recursos humanos, coordinar con el jefe de cada área para que establecer un mínimo de personal pertenecientes a las brigadas dentro de cada turno o dentro de cada horario. Muchas veces utilizamos a los brigadistas como veedores de algún trabajo en especial. En épocas de mantenimiento de planta, a mí me gustaba mandar me gustaba recomendar que los brigadistas vayan a observar algunos trabajos para que, si bien no son higienistas, sí establezcan a través de lo que han aprendido de las condiciones de seguridad en algunos trabajos, cuando había tareas de soldadura Relevamientos para que sean. intermitentes o periódicos. Claro, claro, también. Utilizar a los veedores eh, perdón, a los brigadistas como veedores de algunas tareas es fundamental y sobre todo en apoyo también al personal de higiene y seguridad, ¿no? Les va a servir a ustedes también que no van a poder estar en todos lados y van a tener que supervisar alguna tarea en específico. Sobre todo, les vuelvo a decir, en épocas de mantenimiento de planta, tenés muchos frentes abiertos y si bien podés dar rondines, en algunas tareas tenés que tener 100% de presencia. Y para eso te van a servir los brigadistas también. Bueno, Muchas gracias, Juancito, Yo Gustavo. estaba, Juan, una pregunta. Estaba Dígame. pensando que lo que estaba hablando vos, Juan, si hay empresas donde no han tenido problemas de incendio, es muy difícil eh, a esa empresa hacerle, digamos, de una forma, poder generar ¿cómo es? conciencia. Conciencia. Una brigada de incendio, ¿no? Porque, claro, porque hay empresas donde, con que vos nombraste productos químicos que son propensas a tener un evento, ahí no va a tener problema, pero en algunas empresas que no pasa nada, que son normales, ahí va a ser más jodido realmente poder. En la gran mayoría de las empresas vas a tener problemas, sobre todo cuando le pidas plata. Porque si vos le pedís gente, le pedís al tiempo, más o menos más o menos si vos los encaras bien los vas a poder tener. Nosotros tenemos el caso acá del parque industrial, que mirá que hay plata en el parque industrial. No hay forma de que realicen o que terminen, en realidad que casi que la empiecen la red de incendios. No puede tener un parque industrial sin red de incendios. Nosotros planteamos tener una brigada de al menos 3 personas por turno para que cubran toda. Mira que dentro del parque industrial tiene que haber hoy por hoy más de 40 empresas, acá en el de Villa María. Y no podemos conseguir, o no pudimos conseguir que haya 3 brigadistas para todos. Claro. Sí, Juancito, nos tenemos que ir al otro curso, a seguir con el otro curso.
Y estos chicos ya los tenemos que liberar. La coordinadora ya me está mirando, me diciendo, Marco, tengo que ir a hacerle la comida a los chicos. No, no, acá Ahí te estamos man- ahí te firmes. mandé, Juan, el link del otro curso. Nos pasamos para allá, ¿querés? Bueno, Chicos, espero que les haya bueno, gustado. Realmente Juan tiene muchísima experiencia. Si fuera por nosotros, los podríamos estar escuchando una semana entera, porque tiene muchas cosas para contar. No va a faltar la oportunidad que lo convoquemos de nuevo para otra charlita. Así que vayan anotando si tienen algunas preguntas para el próximo encuentro con Juan. Muchas ¿Eh? no hay gracias, problema. Juan. Cuando, Gracias, Muchas Juan. gracias no, por Gracias, tu Marcos. no, disposición. gracias a Gracias, ustedes. Marco. Nos vemos, Cuando chicos. quieran. Chao, muchas gracias. Gracias a Gracias, muchas todos. gracias. Nos Chao, chao. vemos. Chao, Pame, Chau, chau. gracias. Chau, Vamos, chicos. gracias. Chao, Pamela. Chao, Profe, chicos. por favor.